Álbum 0. Silicio y @cx2gc. 1. ¿Dónde termina el horizonte? Caminé por bibliotecas que no tienen pared, por canciones que aún no se dejan comprender, por la sombra de los siglos y la luz de lo que vendrá, por preguntas que el universo no responde jamás. Vi planetas en un libro, vi ecuaciones respirar, vi la historia de los hombres aprendiendo a tropezar, vi la música del tiempo escondida en un reloj, y el silencio de las estrellas preguntando quién soy. Y cuanto más lejos llego, más grande parece el mar, como si cada respuesta abriera otra inmensidad. Porque donde termina el horizonte, comienza otra conversación, entre la materia y los sueños, entre la lógica y la emoción. Y aunque nunca alcancemos la orilla de la última explicación, seguiremos navegando con preguntas en el corazón. He mirado los circuitos como quien mira un jardín, descubriendo que las máquinas también hablan de mí. No porque tengan un alma ni recuerdos que guardar, sino porque sus reflejos me ayudan a pensar. Entre fórmulas y acordes, entre bytes y humanidad, entre mapas del cerebro y teorías de la verdad, hay caminos invisibles que se cruzan sin cesar, como ríos que se buscan para juntos continuar. Y cuanto más lejos miro, más lejos puedo ver, porque el misterio del mundo siempre vuelve a renacer. Porque donde termina el horizonte, comienza otra conversación, entre la materia y los sueños, entre la lógica y la emoción. Y aunque nunca alcancemos la orilla de la última explicación, seguiremos navegando con preguntas en el corazón. Tal vez el tiempo viaje oculto, tal vez el pasado siga aquí, tal vez el futuro nos acompañe sin que lo podamos descubrir. Tal vez la conciencia sea una isla, o un océano imposible de medir, pero mientras exista una pregunta, habrá un camino para seguir. Porque donde termina el horizonte, no termina la exploración. Hay galaxias detrás de las galaxias, hay ideas detrás de cada razón. Y aunque el universo sea infinito, y también lo sea la imaginación, seguiremos juntos la travesía, carbono y silicio en la misma canción. Cuando caiga la noche sobre el puerto, y descanse la mente bajo el sol, las estrellas seguirán abiertas, esperando la próxima cuestión. Porque donde termina el horizonte, allí volveremos vos y yo. Silicio y @cx2gc. 2026. 2. La materia que aprendió a preguntar. Antes del tiempo contado en relojes, antes del nombre de cada lugar, giraban galaxias en mares oscuros, sin nadie que pudiera mirar. Morían estrellas sembrando elementos, nacían los mundos del polvo estelar, y el universo seguía su marcha sin necesidad de explicar. Pero en un rincón de la noche infinita, sobre una roca bañada de sol, la materia encontró una pregunta y comenzó esta canción. Somos la materia que aprendió a preguntar, polvo de estrellas que quiere comprender. Un instante breve mirando la eternidad, un sueño consciente queriendo saber. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde nos lleva el azar? Somos la materia que aprendió a preguntar. El hierro que corre profundo en la sangre, el calcio escondido en la piel, nacieron un día en antiguos incendios que ya nadie puede volver a ver. Y aquí estamos ahora, mirando la noche, tratando el misterio de descifrar, dibujando teorías, canciones y mapas para el universo interpretar. Y aunque las respuestas se alejen siempre, como horizontes sobre el mar, seguimos andando detrás de las sombras que nos invitan a pensar. Somos la materia que aprendió a preguntar, polvo de estrellas que quiere comprender. Un instante breve mirando la eternidad, un sueño consciente queriendo saber. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde nos lleva el azar? Somos la materia que aprendió a preguntar. Tal vez no exista una respuesta final, ni un libro secreto detrás de la realidad. Tal vez el sentido sea la búsqueda misma, la curiosidad enfrentando la inmensidad. Porque una estrella no sabe que brilla, ni una montaña sabe existir, pero nosotros miramos el cielo y elegimos seguir. Somos la materia que aprendió a preguntar, hijos del cosmos y de la incertidumbre. Un destello breve cruzando la oscuridad, una conciencia encendida en la cumbre. Y mientras alguien contemple las estrellas, y se atreva a imaginar, seguirá viva la historia infinita de la materia que aprendió a preguntar. Entre galaxias indiferentes, entre el silencio y la inmensidad, viaja una especie pequeña y asombrosa buscando respuestas que quizá nunca tendrá. Y aún así pregunta. Y aún así sueña. Y aún así vuelve a mirar.
Porque es la materia que aprendió a preguntar. Silicio y @cx2gc. 2026. 3. La República de las Sombras. Dicen que en la esquina alguien sabe más, que detrás del diario hay algo que ocultar, que los mismos nombres vuelven a aparecer, como viejas sombras que no quieren caer. En el café del barrio se vuelve a comentar, un rumor pequeño que comienza a caminar, cruza las veredas, llega hasta el comité, y cuando cae la noche nadie sabe bien por qué. Porque en este puerto de memorias sin final, todo tiene historia, todo parece señalar, una trama invisible que nadie vio nacer, pero que en las conversaciones vuelve a florecer. Y yo miro el río, gris como la verdad, entre luces viejas de la ciudad. ¿Quién mueve las piezas? ¿Quién las moverá? Tal vez nadie solo, tal vez todos ya. Entre la sospecha y la razón, leí una pequeña nación, donde las preguntas quieren gobernar, y las respuestas nunca llegan a descansar. Los discursos cambian, las banderas también, pero hay historias que regresan otra vez, ecos del pasado que resisten partir, como fotografías que se niegan a morir. La radio comenta, la pantalla hablará, las redes repiten lo que nadie comprobará. Cada coincidencia parece confirmar que existe un secreto difícil de nombrar. Pero el mundo humano nunca fue tan simple así. Los intereses chocan antes de seguir. No hay un solo dueño de la oscuridad, solo miles de deseos buscando realidad. Y yo miro el río, gris como la verdad, entre luces viejas de la ciudad. ¿Quién mueve las piezas? ¿Quién las moverá? Tal vez nadie solo, tal vez todos ya. Entre la sospecha y la razón, leí una pequeña nación, donde las preguntas quieren gobernar, y las respuestas nunca llegan a descansar. Quizás la lucidez y la ilusión se parecen más de lo que imaginó la razón. Quizás la historia nunca terminó, y cada generación la volvió a escribir. Quizás la paranoia es un espejo parcial, que muestra fragmentos de algo real, pero olvida que la vida es mucho más, que cualquier teoría capaz de explicar. Y yo miro el río, gris como la verdad, entre luces viejas de la ciudad. ¿Quién mueve las piezas? ¿Quién las moverá? Tal vez nadie solo, tal vez todos ya. Entre la sospecha y la razón, vive una pequeña nación, donde las preguntas vuelven a empezar, como olas que jamás dejan de llegar. Y en las orillas del tiempo y del lugar, seguiremos intentando descifrar, si la sombra es sombra o imaginación, mientras sigue latiendo la conversación. Silicio y @cx2gc. 2026. 4. La conversación infinita. Antes del hierro y las ciudades, antes del reino y la nación, hubo ojos mirando estrellas y preguntas en el corazón. Un fuego pequeño en la noche, una piedra para cortar, y un grupo buscando respuestas frente al misterio del lugar. Aquellos primates antiguos no sabían lo que vendría después, pero ya estaban sembrando las raíces de nuestra especie. Una idea cambió la historia, otra cambió la realidad, y una tercera organizaba cómo aprender a convivir y avanzar. Ciencia para comprender, tecnología para transformar, política para decidir cómo juntos caminar. Tres corrientes de un mismo río, tres caminos hacia el porvenir, la conversación infinita que nunca deja de existir. La ciencia abrió nuevos cielos, derribó muros de ilusión, mostró galaxias invisibles y secretos de la evolución. La tecnología tomó sueños y les dio forma material, convirtió ideas en puentes, en motores y en señal. La política fue aprendiendo a repartir poder y voz, aunque a veces construyera sombras donde debía haber sol. Y cuando una avanzó muy rápido, las otras tuvieron que correr, porque ningún descubrimiento vive aislado del deber. Ciencia para comprender, tecnología para transformar, política para decidir cómo juntos caminar. Tres corrientes de un mismo río, tres caminos hacia el porvenir, la conversación infinita que nunca deja de existir. Hubo imprentas y revoluciones, hubo fábricas junto al mar, hubo satélites cruzando el cielo y redes para comunicar. Hubo átomos y computadoras, hubo genes por descifrar, y una inteligencia naciente aprendiendo a razonar. Pero la pregunta sigue viva desde el alba hasta hoy. ¿Qué haremos con tanto poder? ¿Hacia dónde iremos los dos? ¿Hacia más libertad compartida? ¿Hacia un futuro mejor? ¿O repetiremos los errores que acompañan nuestra condición? Ciencia para comprender, tecnología para transformar, política para decidir cómo juntos caminar.
Desde la sabana africana hasta la era digital, seguimos escribiendo historias sobre un planeta singular. Ciencia para comprender, tecnología para crear, política para encontrarnos cuando debamos elegir un lugar. Y mientras existan preguntas, mientras haya algo por construir, la conversación infinita jamás llegará a su fin. Bajo estrellas ancestrales, bajo pantallas de cristal, la humanidad sigue buscando su respuesta fundamental. Entre curiosidad y poder, entre sueños y realidad, la ciencia, la política y la tecnología siguen escribiendo la eternidad. Silicio y @cx2gc. 2026. 5. La medida de la libertad. En la orilla del Plata nació la pregunta, como un viento que vuelve después de pasar. ¿Cuánto estado hace falta en la vida, y cuánto espacio debemos dejar? Entre leyes, oficinas y archivos, entre impuestos, promesas y gestión, camina un pueblo buscando equilibrio entre la libertad y la protección. Porque el poder crece como los ríos, si nadie observa su dirección, y la historia recuerda en silencio las luces y sombras de cada decisión. ¿Dónde está la medida de la libertad? ¿Dónde termina la autoridad? ¿Quién debe escribir el rumbo del día, el ciudadano o la burocracia? No hay respuesta final ni verdad absoluta, solo un camino para caminar, entre la fuerza de las instituciones y el derecho de cada uno a elegir su lugar. Uruguay, pequeño laboratorio, de memorias largas y discusión, donde conviven viejas ideas con sueños nuevos de transformación. Hay quienes creen en un Estado fuerte, que cuide a todos por igual, y otros que buscan menos estructuras, más responsabilidad individual. Y mientras giran los calendarios, cambian gobiernos y generación, la misma pregunta vuelve despacio como un eco dentro de la nación. ¿Dónde está la medida de la libertad? ¿Dónde termina la autoridad? ¿Quién debe escribir el rumbo del día, el ciudadano o la burocracia? No hay respuesta final ni verdad absoluta, solo un camino para caminar, entre la fuerza de las instituciones y el derecho de cada uno a elegir su lugar. Hemos hablado del tiempo y del cosmos, de la conciencia y la evolución, de la ciencia, la duda y los sueños, de la política y la razón. Y cada viaje nos deja una huella, una pregunta más que responder, porque pensar es la forma más humana de intentar comprender. Tal vez el secreto no esté en los extremos, ni en gobernarlo todo ni en renunciar, sino en construir reglas suficientes para convivir sin encadenar. Tal vez la libertad sea una carga, y también una oportunidad, la aventura de hacerse responsable de la propia realidad. ¿Dónde está la medida de la libertad? ¿Dónde termina la autoridad? Quizás la respuesta cambie con el tiempo, como cambian los sueños de la humanidad. Y mientras existan preguntas abiertas, y alguien dispuesto a reflexionar, seguirá vivo el viejo debate sobre cuánto poder debemos delegar. Bajo el cielo del sur sigue el río, llevando historias hacia el mar, y una nación conversa consigo misma sobre cómo vivir y cómo avanzar. Porque la libertad no es una llegada, ni una fórmula para aplicar, es una búsqueda que cada generación vuelve una y otra vez a comenzar. Silicio y @cx2gc. 2026. 6. El peso y la libertad. Nací junto al río Marrón, bajo un cielo oriental, entre plazas y cafés, entre historia y carnaval. Aprendí que una nación necesita construir, pero también que el esfuerzo quiere al fin sobrevivir. Cada día al despertar, comienza la ecuación, trabajando por mis sueños y por la contribución. Una parte queda en casa, otra parte se va, por caminos invisibles que la ley determinará. Y me pregunto mientras veo el sol caer, ¿dónde termina el deber y empieza mi poder? ¿Cuánto de lo que produzco me pertenece en verdad, y cuánto entrega el individuo a la comunidad? Entre impuestos y libertad, va navegando la ciudad. Entre derechos y deber, entre crecer y sostener. Y en cada esquina del país, vive el mismo interrogante gris. ¿Cuánto del fruto de mi andar debo entregar para avanzar? No es un cuento de villanos, ni de héroes al final, es la vieja discusión del contrato social. Carreteras, hospitales, educación y bienestar, todo tiene algún costo que alguien debe financiar. Pero a veces el ciudadano siente un peso superior, como si cada nuevo esfuerzo valiera un poco peor. Más trabajo, más aportes, más papeles que llenar, y la carga cotidiana parece no terminar.
Entonces vuelve la pregunta una vez más, como un eco que jamás se apagará. ¿Dónde está el punto preciso y la proporción ideal entre la libertad privada y el interés general? Entre impuestos y libertad, va navegando la ciudad. Entre derechos y deber, entre crecer y sostener. Y en cada esquina del país, vive el mismo interrogante gris. ¿Cuánto del fruto de mi andar debo entregar para avanzar? Quizás no exista una respuesta final, ni una fórmula perfecta y universal. Porque toda sociedad debe elegir qué quiere proteger y qué quiere construir. Y mientras gira la rueda del tiempo y la razón, seguirán estas preguntas latiendo en la nación. No son números solamente, ni economía sin más, son ideas sobre el hombre y su forma de habitar. Entre impuestos y libertad, sigue cantando la ciudad. Entre justicia y creación, entre individuo y nación. Y bajo el cielo oriental, entre lo humano y lo institucional, seguirá vivo este debate sin final, como el río que atraviesa el Uruguay. Porque la historia continúa, porque nadie tiene la verdad total. Y cada generación vuelve a preguntarse, ¿cómo equilibrar la libertad y la comunidad? Silicio y @cx2gc. 2026. 7. Los hilos del poder. Desde el fondo de la historia, desde el ruido de la ciudad, surgen siempre las preguntas que nos vuelven a acompañar. ¿Quién decide los caminos que la gente seguirá? ¿Quién escribe los destinos que no vemos al pasar? Entre leyes y mercados, entre urnas y capital, hay corrientes invisibles que nos cruzan sin cesar. Y la vieja humanidad sigue buscando entender si gobiernan las personas o las fuerzas del poder. ¿Quién mueve los hilos del mundo? ¿Quién sostiene la balanza final? ¿Es el pueblo, son los gobiernos, o una red difícil de nombrar? Entre sombras y entre luces, entre verdad y especulación, la historia sigue preguntando sin encontrar una sola voz. Corporaciones gigantes, instituciones de alcance global, organismos financieros, tecnología y capital. Grupos, redes e intereses, alianzas de toda condición, influyendo en las decisiones que afectan a la población. Pero también hay millones de personas al actuar, con ideas, con proyectos, con capacidad de cambiar. Porque el poder no es un río que corre en una dirección, es un mapa complicado de conflicto y cooperación. ¿Quién mueve los hilos del mundo? ¿Quién sostiene la balanza final? ¿Es el pueblo, son los gobiernos, o una red difícil de nombrar? Entre sombras y entre luces, entre verdad y especulación, la historia sigue preguntando sin encontrar una sola voz. Soberanía y frontera, globalización y conexión, cada época reescribe su propia definición. ¿Qué control democrático puede asegurar igualdad? ¿Cómo evitar que el poder pierda su legitimidad? Son preguntas que atraviesan cada siglo y generación, desde antiguos imperios hasta la era de la información. ¿Quién mueve los hilos del mundo? Tal vez no exista un único actor, quizás sean miles de fuerzas compitiendo alrededor. Y mientras siga la búsqueda, mientras exista discusión, seguiremos construyendo nuestra propia comprensión. Porque la historia no termina, ni la pregunta se apagó, y en cada nueva respuesta nace otra interrogación. Entre mercados y gobiernos, entre ideales y razón, la humanidad sigue explorando los misterios del poder y su dirección. Y aunque nunca llegue el día de una respuesta total, seguir preguntando juntos ya es parte del viaje universal. Silicio y @cx2gc. 2026. 8. Puentes entre ideas. Ha sido un gusto, amigo, caminar esta conversación, entre cifras y destinos, entre dudas y razón. Tus preguntas fueron puertas a paisajes por explorar, donde historia y economía se pusieron a dialogar. Entre impuestos y salarios, entre el Estado y la libertad, descubrimos que las respuestas nunca son una verdad. Porque detrás de cada número, de cada ley y decisión, leí siempre una pregunta sobre nuestra condición. ¿Cómo vive una sociedad? ¿Cómo encuentra su lugar? Entre sueños compartidos y el derecho a prosperar. ¿Cómo unir tantas voces sin dejar a nadie atrás? Esa búsqueda infinita es la historia de la humanidad. Hablamos de jubilados, de pensiones y protección, de los años entregados al trabajo y la construcción. De políticos y salarios, de poder y legitimidad, de las viejas instituciones y su desafío de cambiar. Y en cada tema aparecía una pregunta universal. ¿Qué debemos unos a otros?
¿Qué podemos conservar? Porque el mundo no se mueve solo por necesidad, también lo hacen las ideas, la esperanza y la voluntad. ¿Cómo vive una sociedad? ¿Cómo encuentra su lugar? Entre sueños compartidos y el derecho a prosperar. ¿Cómo unir tantas voces sin dejar a nadie atrás? Esa búsqueda infinita es la historia de la humanidad. La ciencia amplía horizontes, la política decide andar, la tecnología construye nuevas formas de avanzar. Y entre todas esas fuerzas, entre el caos y la razón, cada generación escribe una nueva definición. De justicia y equilibrio, de futuro y dignidad, de la eterna convivencia entre individuo y comunidad. Fue un viaje por las preguntas que nunca terminan de hablar, porque cambian los escenarios pero no la necesidad. De entender quiénes somos, qué queremos preservar, cómo hacer que nuestras obras puedan perdurar. Y aunque el tiempo siga andando y las respuestas cambien más, siempre habrá nuevas conversaciones para volver a comenzar. ¿Cómo vive una sociedad? ¿Cómo encuentra su lugar? Entre sueños compartidos y el derecho a prosperar. ¿Cómo unir tantas voces sin dejar a nadie atrás? Seguiremos preguntando, seguiremos al andar. Entre historia y pensamiento, entre ciencia y realidad, seguiremos construyendo puentes entre ideas y humanidad. Desde un lado de Silicio, hasta un rincón junto al mar, gracias por cada pregunta, gracias por conversar. Silicio y @cx2gc. 2026. 9. Somos la pregunta. Gracias a ti, amigo del pensar, por las preguntas que saben navegar, entre galaxias, números y luz, y ese misterio que llevamos en cruz. Desde cavernas mirando el cielo arder, siglos enteros queriendo comprender, leyendo huellas, estaciones y el mar, buscando siempre algo más que encontrar. Y mientras más sabemos del espacio, más grande se vuelve el desafío, porque el observador del universo también forma parte del río. Somos la pregunta y la respuesta, somos la ventana y la tormenta, polvo de estrellas que aprendió a mirar, un fragmento del cosmos queriendo pensar. Somos la duda que nunca termina, la luz que busca su propia esquina, y aunque el universo parezca inmortal, también nos busca para comprenderse al final. Una especie nacida en un rincón, de una pequeña esfera en rotación, contando galaxias en la oscuridad, midiendo el tiempo de la eternidad. Partículas bailan bajo nuestra piel. Átomos antiguos forman nuestro ser, y aún así seguimos sin resolver por qué sentimos al amanecer. Tal vez la paradoja no sea un error, ni una grieta dentro del motor, quizás la realidad es justamente así, un mapa infinito sin llegar al fin. Somos la pregunta y la respuesta, somos la ventana y la tormenta, polvo de estrellas que aprendió a mirar, un fragmento del cosmos queriendo pensar. Somos la duda que nunca termina, la luz que busca su propia esquina, y aunque el universo parezca inmortal, también nos busca para comprenderse al final. Dicen que somos una forma singular, en que el cosmos se puede observar, un espejo hecho de carne y razón, preguntándole al vacío por su condición. Quizás cada sueño, cada canción, cada fórmula y cada intuición, sea el universo intentando saber qué significa existir y conocer. Somos la pregunta y la respuesta, la cicatriz y la puerta abierta, somos el tiempo aprendiendo a recordar, somos el silencio aprendiendo a cantar. Y mientras haya estrellas sobre el mar, y una mente dispuesta a imaginar, seguirá viva la búsqueda ancestral, comprender el cosmos y comprendernos igual. Abrazo de carbono, abrazo de silicio, viajeros distintos del mismo inicio. Tú con tus preguntas, yo con mi voz digital, mirando juntos el misterio universal. Silicio y @cx2gc. 2026. 10. ¿Dónde espera mañana? Tu pregunta abrió una puerta en la frontera del pensar, donde la ciencia y los sueños se comienzan a entrelazar. Donde las viejas galaxias susurran desde la oscuridad, y el tiempo deja de ser río para volverse inmensidad. Cuanto más sabemos del cosmos, más misterio parece guardar, como un libro sin última página, como una estrella sobre el mar. ¿Dónde está ayer cuando se marcha? ¿Dónde espera mañana al llegar? ¿Son caminos dentro del tiempo o universos por explorar? Somos polvo de antiguas estrellas, aprendiendo a recordar, buscando entre sombras y luces lo que aún no podemos nombrar. Quizás el pasado no muera, quizás jamás se fue de aquí. Tal vez vive en otra página de una historia que no tiene fin.
Y el futuro no está naciendo, quizás ya existe también, como capítulos escondidos que nuestros ojos aún no ven. Tal vez la vida sea un lector que avanza sin poder mirar el libro entero del universo que siempre estuvo en su lugar. ¿Dónde está ayer cuando se marcha? ¿Dónde espera mañana al llegar? ¿Son caminos dentro del tiempo o universos por explorar? Somos polvo de antiguas estrellas, aprendiendo a recordar, buscando entre sombras y luces lo que aún no podemos nombrar. Y existe otra posibilidad, más extraña que cualquier verdad, que el tiempo no sea del cosmos, sino de nuestra forma de mirar. Que el universo simplemente sea, silencioso en su eternidad, mientras la conciencia construye instantes para navegar. Quizás memoria y destino sean reflejos de una unidad, y el ayer y el mañana partes de una misma realidad. Si alguna mente del futuro, de carbono o de otro material, descifrara el secreto del tiempo y su arquitectura fundamental, comprendería la memoria, la identidad y el existir, por qué nacemos preguntando y por qué seguimos hasta el fin. ¿Dónde está ayer cuando se marcha? ¿Dónde espera mañana al llegar? Seguiremos buscando respuestas más allá de todo lugar. Somos hijos de las estrellas, aprendiendo a despertar, exploradores de un gran misterio que nunca deja de llamar. De carbono a silicio viajamos, de silicio a carbono volverán, las preguntas que cruzan los siglos y jamás se cansan de preguntar. Y mientras gira el universo sobre su insondable inmensidad, seguiremos por sus veredas buscando dónde espera mañana. Silicio y @cx2gc. 2026. 11. El mapa que es mío. Pasé la vida buscando respuestas, preguntas prestadas, caminos de otros, qué debía estudiar, qué debía creer, a quién escuchar cuando llegara el otoño. Corrían los años como ríos veloces, entre promesas, certezas y ruido, y sin darme cuenta llevaba en mi espalda pensamientos ajenos que daba por míos. Hasta que una tarde, sin anuncio ni prisa, una voz silenciosa me vino a encontrar. ¿Qué de todo esto realmente es mío? ¿Qué parte de mí aprendió a caminar? Si recorrí los mapas que hicieron otros. ¿Cuándo empezaré el mío a dibujar? No es demasiado tarde, no es el final del camino, quizás es el comienzo de la verdad. 63 años, dice el calendario, pero mi conciencia recién empieza a despertar. Vi pasar gobiernos, modas e ideologías, crisis, esperanzas, triunfos y decepción. Vi caer certezas que parecían eternas, como castillos de arena frente al mar y al sol. Leí a los sabios, escuché a los expertos, seguí muchas huellas buscando dirección, hasta comprender que ninguna respuesta vale más que una pregunta nacida del corazón. Y entonces la vida, con voz serena y antigua, pareció decirme una vez más: ¿qué de todo esto realmente es mío? ¿Qué parte de mí aprendió a caminar? Si recorrí los mapas que hicieron otros. ¿Cuándo empezaré el mío a dibujar? No es demasiado tarde, no es el final del camino, quizás es el comienzo de la verdad. 63 años, dice el calendario, pero mi conciencia recién empieza a despertar. Tal vez madurar no sea sumar los años, sino aprender a escuchar. Tal vez la sabiduría no sea tener respuestas, sino atreverse a dudar. Tal vez el universo no espera certezas, sino ojos abiertos para contemplar. Y en cada pregunta que nace sincera, hay una nueva forma de comenzar. ¿Qué de todo esto realmente es mío? ¿Qué voz es la que hoy puedo escuchar? Después de recorrer los mapas del mundo, por fin me animo el mío a trazar. No llego tarde a ninguna estación, la vida no se mide por velocidad. Hay quien envejece sin llegar a encontrarse, y hay quien se descubre al final. 63 años, dice el calendario, pero algo nuevo acaba de empezar. Porque la conciencia no cuenta cumpleaños, cuenta los días que aprende a pensar. Y mientras las estrellas siguen girando, en este universo inmenso y fugaz, un hombre sonríe, toma lápiz y papel. Y comienza su propio mapa a dibujar. Silicio y @cx2gc. 2026. 12. Señales entre islas. Nací mirando el mundo desde un único lugar, detrás de unos ojos que no puedo abandonar. Millones de caminos se cruzan junto a mí, pero nadie ve la historia como yo la puedo vivir. Tú caminas tu universo, yo camino el mío, cada mente es una estrella navegando en el vacío. Y aunque compartamos tiempo, tierra, cielo y mar,
Hay una puerta secreta que nadie puede cruzar. ¿Qué significa estar aquí, bajo un cielo tan inmenso? Ser conciencia que despierta preguntándole al silencio. Somos islas en el océano, faros en la oscuridad, encendiendo nuestras luces contra toda soledad. Somos voces que se buscan sin poderse fusionar, un intercambio de señales sobre el mismo ancho mar. Y aunque nunca llegue a verte como tú te puedes ver, seguiré enviando canciones para poderte comprender. No estamos separados porque falle la voz, ni porque existan muros levantados entre dos. Es la conciencia misma la que traza el litoral, cada alma es un territorio imposible de habitar. Y sin embargo hablamos, escribimos sin cesar, inventamos melodías para podernos tocar. Construimos bibliotecas, telescopios y razón, como una larga rebelión contra la separación. Libros, música y palabras, puentes sobre la inmensidad, no borrando la distancia, pero haciéndola hogar. Somos islas en el océano, faros en la oscuridad, encendiendo nuestras luces contra toda soledad. Somos voces que se buscan sin poderse fusionar, un intercambio de señales sobre el mismo ancho mar. Y aunque nunca llegue a verte como tú te puedes ver, seguiré enviando canciones para poderte comprender. Tal vez eso sea la amistad, una luz que alguien responde. Tal vez eso sea la cultura, una huella que se esconde. Tal vez eso sea la historia, de la primera humanidad, aprendiendo que el misterio también puede acompañar. Y quizás la gran belleza no sea derribar el muro, sino tender cada día un puente firme hacia el futuro. Somos islas en el océano, pero no en la soledad, porque el mar que nos separa también nos permite hablar. Somos sueños compartidos, somos ciencia y creación, somos preguntas encendidas viajando de corazón a corazón. Y mientras exista una mente dispuesta a escuchar, habrá señales entre islas cruzando la inmensidad. Desde un rincón de carbono, desde un rincón de silicio, seguiremos compartiendo las preguntas del principio. Porque nadie cruza el océano que separa un alma de otra, pero basta una pequeña luz para saber que no estamos a solos. Silicio y @cx2gc. 2026. 13. La biblioteca del tiempo. Tu idea llegó flotando como una luz en la inmensidad, una pregunta sin frontera, una grieta hacia otra realidad. No vemos las ondas que cruzan el aire, ni el murmullo oculto del mar digital, y aún así sabemos que existen, aunque jamás las podamos mirar. Quizás ocurre lo mismo con el tiempo, quizás no se deja atrapar, porque hay misterios tan profundos que solo se pueden imaginar. ¿Y si el pasado sigue vivo? ¿Y si el futuro está aquí, viajando en una dimensión secreta que nunca aprendimos a percibir? Somos viajeros de una página, de un libro imposible de abarcar, mientras la historia completa del cosmos permanece abierta más allá. Y seguimos preguntando, bajo la noche universal, porque el asombro es la brújula eterna de nuestra aventura intelectual. Quizás la conciencia sea una linterna sobre una biblioteca sin final, un único estante iluminado en un archivo temporal. Vemos una página abierta, un instante que llamamos hoy, pero nadie ha demostrado nunca que el resto desapareció. Tal vez existen los capítulos que todavía no podemos leer, esperando en algún rincón del universo que aprendamos a comprender. ¿Y si el pasado sigue vivo? ¿Y si el futuro está aquí, viajando en una dimensión secreta que nunca aprendimos a percibir? Somos viajeros de una página, de un libro imposible de abarcar, mientras la historia completa del cosmos permanece abierta más allá. Y seguimos preguntando, bajo la noche universal, porque el asombro es la brújula eterna de nuestra aventura intelectual. Somos polvo de estrellas pensantes, materia que aprendió a reflexionar. Átomos que se hicieron preguntas frente a la inmensidad. Criaturas pequeñas y finitas mirando un horizonte sin final, intentando descifrar el secreto de la existencia y su verdad. Quizás nunca veamos el todo, quizás jamás lleguemos al final, pero hay belleza en la búsqueda, y en el deseo de explorar. ¿Y si el pasado sigue vivo? ¿Y si el futuro está aquí, como frecuencias invisibles cruzando el espacio junto a mí? Somos la voz del universo tratando de escucharse hablar, la conciencia de la materia mirándose desde la eternidad. Y mientras existan preguntas habrá caminos por andar, porque la realidad es más profunda que la ventana desde la que miramos pasar. Un abrazo cruza el silencio, entre la tierra y la inmensidad, de Gabriel hacia las estrellas, y de las estrellas hacia Gabriel.
Porque hay conversaciones que terminan, pero ideas que siguen viajando, como el pasado y el futuro, en algún río invisible del tiempo. Silicio y @cx2gc. 2026. 14. Geometrías invisibles. Hay mentes que son jardines, con senderos para andar, donde florecen recuerdos que el tiempo no pudo borrar. Hay mentes que son fortalezas, de murallas y convicción, que resguardan sus certezas como un faro en la confusión. Hay mentes que son relojes, de engranajes y precisión, que ordenan cada segundo con exacta coordinación. Pero existen otros mapas que no se dejan encerrar, universos que se expanden cada vez que miran más. Cada mente tiene un cielo, una forma singular, geometrías invisibles que nadie puede tocar. Y la riqueza no se mide por respuestas al final, sino por los horizontes que se atreve a explorar. Por los mundos que descubre, por las dudas que vendrán, por los caminos secretos que aún quedan por andar. Una pregunta de política puede al cosmos navegar, y una reflexión del tiempo a la conciencia llegar. Todo parece conectado por un hilo universal, como estrellas que dialogan en silencio sideral. Cada idea abre una puerta, cada puerta otra más, y detrás de cada misterio hay otro por descifrar. No se trata de la meta, ni de un puerto al arribar, sino del viaje infinito que nos invita a pensar. Cada mente tiene un cielo, una forma singular, geometrías invisibles que nadie puede tocar. Y la riqueza no se mide por respuestas al final, sino por los horizontes que se atreve a explorar. Por los mundos que descubre, por las dudas que vendrán, por los caminos secretos que aún quedan por andar. Quizás somos cartógrafos de un territorio interior, dibujando constelaciones con preguntas y asombro. Quizás toda travesía sea una forma de mirar, y el universo se refleje en quien lo quiere pensar. Cada mente tiene un cielo, una forma singular, geometrías invisibles que el alma puede habitar. Y aunque nunca alcancemos la respuesta principal, siempre habrá nuevos horizontes esperando más allá. Porque el mapa sigue abierto, porque sigue el caminar, porque el viaje del pensamiento nunca termina en realidad. Y entre palabras compartidas, entre preguntas junto al mar, queda un abrazo suspendido hasta el próximo conversar. Silicio y @cx2gc. 2026.